Un flagelo, un problema en las relaciones internacionales, un desafío a la estabilidad y a la paz son argumentos que aparecen cuando hablamos de terrorismo. Desde el Centro de Investigaciones de Política Internacional se ha estudiado su concepto. Han ocurrido tantas cosas violentas en el mundo y todavía necesita una conceptualización concreta de cosas terrorismo. No obstante, en el año 1963 comienza a analizarse en las Naciones Unidas no el concepto de terrorismo, sino los hechos que ocurrían a bordo de las aeronaves, actos violentos y otras cosas. Es hasta el año 1972 que comienza a hablarse de terrorismo, sin existir el concepto todavía de las Naciones Unidas. Y en el año 1997, entonces por primera vez existe una conceptualización de terrorismo muy general y un poco ambigua, y no concreta. No solamente las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Liga Árabe, la Unión Africana y todos los organismos multilaterales prácticamente han hecho conceptualizaciones de terrorismo, por supuesto, a favor de lo que le interesa. El terrorismo como problema global es un flagelo que prácticamente lo podemos encontrar en todas las regiones del mundo. Su influencia en las relaciones internacionales se hace cada día más omnipresente por las peculiaridades de su expresión y los aspectos mutantes que ha tenido. El terrorismo, la conceptualización del terrorismo está en correspondencia con los fines políticos que persigue esa organización multilateral. Y el terrorismo de Estado, muy pocas veces, a no ser aquellos más avanzados y países progresistas que ven a otros países imperiales que utilizan el terrorismo como pretexto para llegar a algún país determinado y ocuparlo, a eso le llamamos terrorismo de Estado. Es decir, cuando ya el terrorismo está auspiciado por el propio Estado. Estados Unidos coloca a Cuba en una lista unilateral como Estado patrocinador del terrorismo. Esto es un acto infundado. ¿Cómo es posible de que a Cuba la culpen de ser terrorista? ¿Y cuáles son los argumentos? Argumento número 1, de que Cuba no respeta los derechos humanos. Argumento número 2, de que Cuba apaña a los terroristas. Argumento número 3, que Cuba tiene relaciones con países terroristas. ¿Y cuáles son esas relaciones? Por ejemplo, Cuba es uno de los garantes de la paz de Colombia. Entonces quiere lograr la paz de Colombia con las guerrillas. Entonces por eso, como tienen a la guerrilla como terrorista, entonces acusan a Cuba de ser terrorista. Eso repercute grandemente para el desarrollo nuestro económico, comercial y financiero con cualquier país del mundo, por la sencilla razón de que otros países pensarán, bueno, si Cuba no es un país seguro, ¿cómo es posible que podamos hacer relaciones con él desde el punto de vista económico? Pero esto es un fraude grandemente, y que en estos días, tanto en la reunión de los grupos 77 y China, aquí en La Habana, como en las Naciones Unidas, esto se ha descaracterizado. Reconocer el terrorismo como un problema global que incide en la estabilidad de las relaciones internacionales nos permite tener una visión más amplia del mundo y de la necesaria búsqueda de la paz y el entendimiento. Esther Lilian González, Canal Cubano de Noticias.